Nutrición con Mikey Diet, episodio 92. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos, y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y también recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos en el episodio 92, primer viernes de septiembre, y vamos a estrenar esta nueva sección que quiero saber si os va gustando, si no, cómo preferiríais que fuese y demás. Realmente la sección del viernes va a ser simplemente una recopilación de noticias en el ámbito de la nutrición que hayan surgido a lo largo de la semana. Vamos a empezar dividiéndolo en tres partes, lo que no quiere decir que siempre todos los viernes está en esas tres partes, pero bueno, vamos a intentar que sí. La primera parte hablaremos de noticias que hayan salido en periódicos, ya sean digitales o noticias que hayan hecho, digamos, periodistas. Luego una segunda parte en la que hablaremos pues de cosas que se hayan divulgado en materia de nutrición por todos los divulgadores que existimos en este área. También a lo mejor algún día metemos algo que no sea exactamente de nutrición, pero sí enfocado a la salud y demás. Y una tercera parte en la que si veo que hay algún estudio científico que parezca interesante y que podamos compartir, veremos muy por encima en qué trata el estudio, qué conclusiones llegan y por supuesto podréis leerlo porque os dejaré el estudio en cuestión. Así que nada, como es el primer viernes, vamos a empezar con mucha fuerza, con mucha energía, para comenzar este fin de semana con ganas. Así que empecemos con la primera parte, que son noticias escritas, digamos, por periodistas o en periódicos digitales. Así que empecemos con ello. Vamos a comenzar con una noticia de laopinion.com en el que pone: baja de peso rápidamente y sin rebote con la dieta del huevo cocido. Este plan alimenticio se basa en priorizar el consumo de proteínas, eliminar en su totalidad la ingesta de azúcares y disminuir los carbohidratos. El resultado es sorprendente. En 15 días podrás bajar hasta 10 kilos. Bueno, ya de por sí, el título y el subtítulo nos indican que parece un poco de humo, ¿no? Es decir, que nos están ya empezando a vender humo. A ver, empezamos por el título. Ya dice: baja de peso rápidamente sin rebote con la dieta del huevo cocido. Eso lo lees y es un clickbait, es decir, realmente lo que quieren es que pulses en el artículo diciendo: ¡guau, la dieta del huevo cocido! ¡Oh, qué maravilla! Luego ya en el subtítulo empieza a cambiar un poquito lo que está diciendo, ¿no? Porque dice, no habla del huevo, habla de priorizar el consumo de proteínas, eliminar la ingesta de azúcares y disminuir los carbohidratos, que realmente es algo que es bastante común ahora mismo en todos los planes alimenticios que se van haciendo, ¿no? Solemos disminuir los carbohidratos, intentamos eliminar los azúcares, priorizamos el consumo de proteínas, así que no parece tan loco como parecía el título. Claro, luego ya te dicen bajar hasta 10 kilos en 15 días, olvidaos. De hecho, tengo un vídeo en el que hablo de esto. El vídeo se titula algo así como bajar 1 kilo por día, o si se puede bajar 5 kilos por semana, algo así, pero vamos, que ya os decía que no es posible. Y por supuesto, a ver, no voy a leer todas las noticias enteras porque yo creo que tardaríamos mucho, así que lo que vamos a hacer es resumir un poquito lo que dice, voy a comentar lo que veo yo acerca de lo que están diciendo. Si queréis leerla, como os digo el título, os digo la página, realmente podéis encontrarla fácilmente. Me quedo mirando y lo que observo, sobre todo al principio,
es que habla de dietas proteicas, ¿no? Dice que las dietas proteicas son la mejor opción para perder peso porque los macronutrientes, no sé qué. Es decir, que empieza como a explicarte que realmente el consumo de proteínas es muy importante. Y dice así entre paréntesis, se encuentra en alto contenido en el huevo. Es decir, que realmente lo que están haciendo, probablemente esto sea por SEO, es decir, esto sea por posicionamiento en Google, quieren posicionarse para la dieta del huevo cocido o algo así, pero tampoco quieren hablar de una dieta que solo hable de huevo cocido. Entonces intentan como meter algo así que llame un poco más la atención. ¿Qué ocurre? Que van un poco perdidos. ¿Por qué? Porque sí, hablan de que aumentar el consumo de proteínas y demás, y dicen que esto lleva a un estado de cetosis. No, no lleva a un estado de cetosis ni aumentar la proteína ni disminuir los hidratos de carbono. Lleva a un estado de cetosis eliminar los hidratos de carbono. Es decir, realmente cuando queremos entrar en ese estado de cetosis lo que tenemos que hacer es no pasarnos de unos gramajes concretos de hidratos de carbono, que pueden variar dependiendo de la persona, pero ya os digo que son muy, muy pocos. Luego habla de eliminar el consumo de azúcares y de sal. Bueno, a ver, realmente sí, disminuir el consumo de azúcares es importante, el de sal también es importante, pero vamos, que realmente no tiene mucho sentido si están hablando de una dieta huevo cocido, luego hablan de dietas proteicas, luego que si hablan de cetosis. Creo que quien lo ha escrito está un poco perdido realmente en todo este tema. Luego te habla de aumentar el consumo de huevos y proteínas. ¿Vale? Pero realmente aquí no te habla de aumentar el consumo de huevos, lo que está hablando, el resumen de lo que está diciendo, es aumentar las proteínas. Y te pone un posible menú de un día entero, ¿no? Que sería un desayuno que, ojo aquí, ¿vale? El desayuno dice que una porción de frutas cítricas, no sabemos por qué cítricas, porque le da por ahí, 2 huevos cocidos, 2 rebanadas de pan tostado integral y una taza de té verde. Vale. Realmente no es un mal desayuno, es decir, es fruta, huevo y pan tostado integral. No me parece un mal desayuno, pero claro, está hablando de entrar en cetosis. ¿Cómo pretendes entrar en cetosis si ya por la mañana te estás metiendo fruta y pan tostado integral? Es imposible entrar en cetosis de esta manera. Por lo que ya estamos viendo que no tiene mucha idea quién lo ha escrito. Luego sí, en la comida te dice que unos vegetales y un corte de pechuga de pollo pescado, y como base de las cenas una ensalada con vegetales mixtos, de hoja verde, proteína al gusto, que puede ser huevo cocido, pollo o atún, y luego que eches aceite de oliva. Pero realmente es eso, es decir, está hablando de cetosis, no tiene mucho sentido, por lo que al final es que es un poco absurdo. Luego además seguimos y te dice que tienes que tomar de 1,5 a 2 litros de agua al día. Ya hablé de esto en otro vídeo en el que hablo de si es necesario tomar 2 litros de agua al día. Y no, no es necesario. Me parece que se llama Beber sin sed el título del vídeo en el que hablé de ello. No es necesario beber esa cantidad de agua. Si tomas más verduras y más frutas, probablemente tomes menos agua. Dependiendo de tu tamaño, también tomarás más o menos agua. Es absurdo pensar que una persona de 100 kilos va a tomar el mismo agua que una persona de 40. No, no, esto no funciona así. Luego sí es verdad que te dice que evites el consumo de zumos, de bebidas gaseosas, de refrescos, de alcohol. Pero vamos, que al final ya os digo que está un poco perdido en este aspecto. Luego te dice eliminar los carbohidratos. Es decir, que antes decía bajarlos y ahora dice eliminarlos, pero dentro de ese párrafo también dice que puedes consumir unas rebanadas de pan integral. Que me parece bien, que no me parece insano, que tomar pan integral es muy bueno, pero realmente si quieres entrar en cetosis, que es lo que me has comentado al principio, tienes que eliminarlo completamente. Entonces como que me pones elimina los carbohidratos, luego me hablas dentro de que no hace falta eliminarlos, que lo que tienes que hacer es bajar los azúcares y las harinas refinadas, los bollos. Vamos, que creo que esta persona está bastante perdida. Y luego te dice que consumas frutas cítricas porque tienen vitamina C, sin saber que realmente hay muchísimos más alimentos con vitamina C, tanto frutas como verduras, que no son cítricos. Y luego pone aumenta y exagera con el consumo de vegetales. Lo mismo os digo, para entrar en cetosis tampoco puedes exagerar con el consumo de vegetales porque puedes salir de cetosis. Entonces al final es un poco absurdo realmente este artículo, pero es que vamos a encontrar siempre, cuando se hable de noticias, vamos a ver muchos que son de este estilo, es decir, que hablamos
de que tenemos que hacer cosas que no hay que hacer, nos ponen un título de la dieta del huevo cocido, pero realmente no está hablando nada de una dieta de huevo cocido, por lo que es un poco absurdo. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente de elespañol.com, bueno, elespanol.com, se titula "Este es el nutriente esencial para el cerebro que les falta a los vegetarianos". Bueno, realmente si nos ponemos a mirar a ver qué dicen en este artículo, están hablando sobre todo de que hay una especialista en nutrición y ciencias biomédicas que dice que puede haber una posible crisis de salud pública porque los vegetarianos no toman suficiente colina. Vale, vamos a empezar por varias cosas. La primera, salud pública en un movimiento que realmente no es tan mayoritario, aunque nos lo pueda parecer, no es tan mayoritario como parece, porque ya os digo que si fuese mayoritario tendríamos también, es decir, hubiesen ya cambiado muchas cosas. Entonces, no es tan mayoritario como parece, con lo cual crisis de salud pública poco, y menciona la colina. ¿Por qué menciona la colina? Porque sí es verdad que la colina, sobre todo, se encuentra en alimentos de origen animal. Pero, realmente, si os ponéis a buscar en cualquier estudio relacionado con veganismo, vegetarianismo y demás, vais a ver que no hay ningún problema en el consumo de colina, que realmente un vegano, un vegetariano que está comiendo bien, que sabe realmente qué tiene que comer, porque por supuesto cuando empiezas a seguir este tipo de alimentación tienes que aprender ciertas cosas sobre nutrición para saber qué debes comer y demás, pero si lo haces bien no existe esta deficiencia. Entonces, bueno, realmente el artículo lo que hace es meter un poco de miedo con esto. Dice unas cifras de consumo de referencia, luego seguimos bajando y dice lo que os he dicho, que si es verdad que los alimentos de origen animal tienen más colina por unidad que los vegetales, lo que no quiere decir que los vegetales no tengan. Es decir, que al final, bueno, luego mete más miedo y dice, es que influye en esto, en el cerebro, en la función hepática, tal. Sí, a ver, cada nutriente actúa en distintas partes de nuestro organismo, pero no hace falta meter miedo con eso, es decir, incluso aunque tú tengas una baja, digamos, ingesta de colina, no tiene por qué verse afectada tan negativamente ni tu función hepática ni tu cerebro y demás. Lo que pasa es que siempre utilizamos eso, es como si este nutriente sirve para ayudar al funcionamiento del cerebro, si no tienes este nutriente el cerebro falla. No, no siempre funciona así, de hecho hay muchas veces que cuando no se puede cuando el cuerpo no puede realizar el trabajo de una manera, lo que busca es otras maneras para hacerlo, ¿vale? Pero bueno, que en este caso, ¿hay algún problema? No. La colina no es un problema ni para veganos ni para vegetarianos. Así que nada, vámonos al siguiente. El siguiente, a ver que me sale el tema de las cookies, aquí. Mujerhoy.com y se titula ¿Por qué fracasan el 95% de las dietas que comienzan en septiembre? Siempre que veo lo de un porcentaje, me acuerdo, me parece que eran los Simpson cuando dice... Bueno, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es algo así. El 80% de las personas se inventa porcentajes para demostrar lo que quiere. Entonces, yo cuando veo cosas como ¿por qué fracasan el 95% de las dietas? ¿De dónde han sacado ese 95%? De donde les ha dado la gana. Pero oye, que ahí está. Y el subtítulo dice: la media de kilos que se ganan durante las vacaciones son entre 2 y 4, por culpa del sedentarismo y de la mala y excesiva alimentación. Te contamos por qué la mayoría de las dietas de adelgazamiento que se inician en septiembre fracasan. Bueno, lo que empieza es comentando un poquito acerca de que en verano vas a ganar kilos sí o sí. Y además ataca los hidratos de carbono, no sé por qué, los ataca así gratuitamente y dice que es porque te pasas con los hidratos de carbono. Hombre, no, te pasas con muchas cosas en verano, no solo con los hidratos de carbono, pero bueno. Entonces, claro, dice que uno de los problemas es que ya empiezas con más kilos después del verano. Y luego sí es verdad que habla de una forma bastante interesante acerca de que realmente el fracaso de las dietas es el hecho de que al seguir una alimentación con una restricción calórica muy grande puede provocar una falta de adhesión, ansiedad por la comida, irritabilidad. Y habla de que hay que tocar varios temas, el nutricional, el físico y el psicológico, es decir, que hay que mejorar la alimentación, pero desde un punto de vista que no vaya a provocar esta falta de adhesión, esta irritabilidad, y que además también hay que hacer actividad física, que es muy importante.
Sí es verdad que esto me parece interesante, tiene toda la razón del mundo. Ya os digo, el problema de todo esto es que ya has empezado mal. Es decir, ¿por qué me tienes que poner un título como ese de ¿por qué fracasan el 95% de las dietas que comienzan en septiembre? A ver, sí, estamos en una era en la que tenemos que hacer clickbait. Por supuesto, todos hemos caído en eso en algún momento. Cualquier divulgador que haya divulgado, sí es verdad que hemos caído y caeremos en ello. Pero es una pena que tengamos que vernos obligados a eso para que lean información que sí es de calidad. A ver, ¿realmente ayuda este artículo en algo? A ver, ahora veremos el final, pero bueno, por ahora no ayuda. Pero sí es verdad que lo que dice es cierto. Es decir, que realmente esa falta de adhesión, el hecho de que tengamos una restricción calórica muy importante, la ansiedad por la comida, por supuesto hay muchos más factores, pero sí es verdad que esos también, digamos, van a hacer que sea bastante probable que fracasemos en la dieta que seguimos. Y luego hablan de cuidado con acumular kilos, que esto también es cierto y también ocurre en muchas personas. Se supone que hay dos momentos, ¿no?, en los que ganamos más kilos, en los excesos navideños y en los excesos del verano. ¿Qué ocurre? Que si nosotros nos mantenemos durante todo el año, pero ganamos 1 kilo o 2 kilos en verano y 1 o 2 kilos en Navidad, pongamos, vamos a ponerlo además con números para que sea muy visual. Cogemos y ganamos 2 kilos en verano y 1 kilo en Navidad. En total 3 kilos al año. Muy bien. Tú tienes ahora mismo, pongamos, 20 años. Vale, pues 20 años y vas ganando 3 kilos al año. El resto del año realmente ni ganas ni pierdes. Comes normal y no ganas peso, tampoco pierdes peso, te mantienes. Pero ganas esos 3 kilos al año. Esos 3 kilos al año, tú ahora mismo tienes 20 años, pesas 60 kilos por ejemplo, pero puede que llegues a los 30 años y que ya no peses 60 kilos, porque en esos 10 años extra, ganando 3 kilos cada uno de esos años, has ganado 30 kilos. Entonces puede que te plantes con 30 años, con 90 kilos y de repente digas, ¿de dónde ha venido todo esto? Si es verdad que es algo que puede ocurrir y que me parece interesante el comentarlo, porque hay muchas personas que te das cuenta que a lo largo del año no ganan peso. Lo que pasa es que hay ciertos momentos en los que ganan peso y ese peso nunca lo pierden. Y yo creo que vamos a hablar de esto además en algún momento, me lo apunto para algún podcast, porque es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, sí es verdad que dentro de los artículos este no es malo. Este, pues bueno, te comenta una situación que es real y que se da. Así que pasemos al siguiente. Los motivos por los que debes tomar proteínas antes de dormir. Y este está en alimente.elconfidencial.com. Bueno, vamos a comenzar a ver un poquito qué es lo que nos comentan. Nos dicen que hay un estudio que ha visto que tomar proteínas antes de dormir puede ayudar o, bueno, realmente pone que no afecta al metabolismo de los depósitos de grasa ni al perímetro abdominal. Es decir, que realmente no dice que ayude, sino que no pasa nada si lo haces, ¿vale? Luego, bueno, empiezan a decir algunas cosas que no tienen mucho sentido, es decir, intentan como enlazar cosas sin sentido, ¿no? Te hablan de qué significa el metabolismo, luego hablan de que hay muchos que culpan a esto del aumento de peso, luego hablan también de ciertas relaciones, de la genética, pero vamos, nada interesante. Luego sí es verdad que te comentan que hay estudios que relacionan, es que además aquí lo hacen de una forma como para llamar mucho la atención. Mira, os explico cómo lo ponen. Ponen en negrita la relación entre el consumo de proteínas antes de acostarse, ¿vale? Para que tus ojos vayan ahí. Entonces tú ya dices, vale, una relación con el consumo de proteínas antes de acostarse. Y luego te habla de ciertos estudios que lo constatan. Pero realmente estos estudios no constatan nada entre el consumo de proteínas antes de acostarse, sino que esto lo que hacen es decir que la proteína estimula el crecimiento muscular y que este crecimiento muscular ayuda a que luego quemes más calorías en reposo. Sí, es verdad, una mayor cantidad de masa muscular hace que quemes más calorías en reposo, pero realmente estos estudios no te hablan de una relación con el consumo de proteínas antes de acostarse. Quizás mencionan por encima el hecho de que puede ser que tomar proteínas antes de dormir pueda ayudar a mejorar ese crecimiento muscular, pero ligeramente, es decir, prácticamente ni se nota, ¿de acuerdo? Luego seguimos mirando y sigue hablando un poquito de este tema, habla de que la proteína ingerida antes del sueño se digiere y absorbe eficazmente durante el mismo, luego te habla de otro supuesto ensayo en el que
si se compara la ingesta durante el día, no altera el metabolismo de la grasa del vientre. Vamos, realmente lo que están diciendo es que la proteína en general parece ser que aumenta menos los depósitos grasos que otros nutrientes. Y sí, esto es verdad, no a niveles exagerados, pero sí que es cierto. Y luego te habla también del tema de que a partir de las 7 de la noche se reduce la capacidad para metabolizar los hidratos de carbono, por lo que cenar proteína podría ser más interesante. A ver, todo esto es cierto en parte. Sí es verdad que es importante, y estamos viéndolo cada vez más, el tema de los ritmos circadianos, de las horas a las que se hacen las cosas, pero al final son la superficie de una pirámide que no tiene que empezar por ahí. Si tú tomas hidratos de carbono antes de acostarte, pero realmente lo que haces es una alimentación saludable durante todo el día y esos hidratos de carbono no te estás tomando un pedazo plato de pasta carbonara, entonces no te tienes por qué preocupar. Si es verdad que hay gente que quiere llegar al milímetro, que quiere mejorar todo al máximo, pero al final para todo el mundo no es lo más importante, porque si a ti no te genera adherencia hacerlo de esa manera, es tontería que lo hagas de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, si pensásemos en una pirámide de importancia, al final esto no tendría tanta importancia como pueda parecer y ni siquiera sabemos al 100% que esto funcione de esta manera. Luego te sigue hablando de ciertas cosas. Mira, y además aquí te habla del estudio concreto del que hablan. Y en el estudio concreto del que están hablando han utilizado, ojo, a 13 mujeres levantadoras de pesas con una media de edad de 22 años. ¿Me puedes decir cómo puedes extrapolar los resultados de un estudio de 13 mujeres, es decir, muy pocas personas, que encima son levantadoras de pesas, que son personas deportistas que necesitan mucha más proteína y con una media de edad de 22 años, que son muy jóvenes? Estamos hablando de gente joven, estamos hablando de un número muy bajo como para poder extrapolar nada, y estamos hablando en un grupo muy concreto que es levantadoras de pesas. Al final, este tipo de estudios no nos sirven para población general. Por eso os digo que hay que tener mucho cuidado cuando te hablan de estudios y cuando hablan de qué hacen. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un poco críticos y tenemos que ver realmente esos estudios, de dónde vienen, cómo salen y demás. Y bueno, al final, pues nada, sigue hablando de este tema, de la proteína, antes de dormir y tal. Pero bueno, como hemos visto, al final, primero, esto no está demostrado. Segundo, el estudio más importante que se supone que se están basando no es útil para lo que están diciendo, porque es muy pocas personas, ya os he dicho, levantadoras de pesas y demás. Y además, aunque esto fuese cierto, es la parte de arriba de una pirámide de importancia. Si no arreglamos lo de abajo, que es comer bien, nos va a dar igual quitar los hidratos de carbono por la noche. Es decir, si yo me tomo 4 donuts por la mañana, lo siento mucho, me da igual que te quites los hidratos de carbono por la noche porque no vas a conseguir nada. Y esto hay que saberlo y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que ser conscientes de que hay prioridades y que es más importante priorizar unas cosas que priorizar otras. Y bueno, hemos terminado con las noticias de nutrición. Por supuesto hay muchas más noticias que pueden haber salido, pero bueno, os he comentado algunas que me ha parecido interesante. Y ahora vamos a ver qué tenemos en los divulgadores, al menos los que yo sigo y demás, y qué nos están comentando. Bueno, en estos últimos 7 días, y es verdad que se ha hablado mucho del tema del brote de la listeriosis, realmente al final, bueno, ya sabemos que ha habido muy mala praxis y demás, pero bueno, vamos a intentar no coger nada de eso y vamos a ver si hay alguno que sea un poquito más interesante para coger. Ojo, si es verdad que esta semana no me ha dado tiempo para leerme absolutamente todo, entonces lo que estoy haciendo es mirar ahora mismo lo que tengo yo apuntado, porque si es verdad que yo me voy haciendo un listado todo durante la semana y demás, por si acaso no me lo puedo leer para leérmelo el fin de semana. Entonces, bueno, voy a ver si hay alguno que me parezca interesante y lo comentamos por encima, que ya llevamos 24 minutazos de capítulo. Bueno, tenemos a Mi Dieta Cogea, que parece ser que ha hablado de leche pasteurizada contra leche UHT. Luego también tenemos cosillas de Real Fooding. Vamos a seguir mirando. Otro de Mi Dieta Cogea, que dice una calculadora que te dice cuánto afecta al medio ambiente lo que comes. Luego tenemos también de alimentología cruda, si sabemos por qué el aceite de oliva y las aceitunas son amargas.
Hace una hora ha salido el podcast de Fitness Revolucionario. Del resto no estoy viendo nada. Es decir, realmente solo han estado activos, bueno, Fitness Revolucionario con su podcast. Luego tenemos a Mi Dieta Cogea, que sí que ha hecho varias cosillas. Tiene otro que dice no todas las dietas sin gluten son iguales, que esa es la que vamos a mirar ahora. Y luego también estoy viendo de la página de Real Fooding que hay varias cosas. Voy a echar un ojo un momentito a ver qué son, porque he visto que ha subido mucho. Ah, pues mira, sí son post, pero no vamos a cogerlo esta vez, pero me los voy a guardar por si acaso fuesen interesantes cuando ya me los lea, para a lo mejor lo comentamos la semana que viene o alguna semana que tengamos poca cosa podemos comentar alguno de estos. Así que vamos a irnos a dietistas nutricionistas, no todas las dietas sin gluten son iguales, Dr. Shar, Mi Dieta Cogea. Vamos a visitar la página y vamos a ver qué nos están comentando. Comienza con la siguiente frase, que dice: es posible que, si no estamos demasiado familiarizados con las diferentes dietoterapias en las que el gluten o los cereales que lo contienen juegan algún papel, creamos que no hay mucho que saber. Es una dieta de exclusión y se pauta en casos de celiaquía. Y luego te dice que realmente estas afirmaciones son reduccionistas, ya que hay un amplio abanico de patologías en las que modificar el contenido en gluten de la dieta o de los cereales que lo contienen puede ser útil. Sí, es verdad que esto es cierto, pero hay que tener mucho cuidado cuando se comentan estas cosas, porque luego hay gente que se quita el gluten porque sí, sin tener mucho sentido. Entonces, sí es verdad que hay patologías en las que puede mejorar el quitar el gluten, pero ojo, porque no todo el mundo se lo tiene que quitar, que es lo que muchas personas piensan. Habla de que uno de estos es la enfermedad celíaca, por supuesto, si eres celíaco tienes que quitarlo. Luego también existe la sensibilidad al gluten no celíaca, que es una patología que además está reconocida en la Clasificación Internacional de Enfermedades, como bien nos está comentando, y si es verdad que para diagnosticarlo se tiene que llevar a cabo descartando celiaquía y alergia al trigo. ¿Vale? No existe una prueba concreta que nos determine esta sensibilidad al gluten, que es lo que nos está comentando, y que se pueden tolerar pequeñas cantidades, pero que en estas personas pueden mejorar mucho cuando tienen ciertos síntomas gastrointestinales cuando se les retira. Luego, bueno, también tenemos la alergia al trigo, que no es lo mismo que la celiaquía, ¿de acuerdo? Luego tenemos el síndrome del intestino irritable, en el cual también puede ser interesante quitar el gluten, pero también os digo que en el síndrome del intestino irritable, sobre todo al final es mucho prueba y error, es ir quitando, metiendo y demás para saber qué cosas afectan más negativamente y cuáles nos mejoran. Y una de esas cosas puede ser el gluten, pero también puede que no. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y luego, si es verdad que aquí no lo comenta o no estoy viendo que lo comente, vamos a mirar. No parece que lo comente, pero sí es verdad que hay ciertas enfermedades autoinmunes en las que puede ser interesante el quitar el gluten, ¿vale? Pero no está demostrado al 100% y simplemente es lo que os digo, muchas veces es probar a ver qué pasa, ojo, siempre de la mano de un dietista nutricionista especializado en esto, que pueda ayudaros, que pueda aconsejaros y que pueda guiaros. Es decir, no empecéis a hacer locuras por vuestra cuenta porque al final es una tontería. Entonces, lo mejor es ir a alguien especializado y que os ayude en esto. Pero bueno, si es verdad que es interesante lo que comenta y os lo recomiendo. Os recuerdo cómo es el título: no todas las dietas sin gluten son iguales, de drshire.com, y está escrito por Mi Dieta Cogea, por lo que he podido leer antes. La verdad es que aquí no me aparece, pero sí me aparecían. Ah, mira, aquí está, autores. No es solamente Aitor Sánchez, lo ha escrito Lucía Martínez y Aitor Sánchez, ¿vale? Lucía Martínez, para quien no lo sepáis, es Dime qué comes. Aitor Sánchez es Mi Dieta Cogea, ¿de acuerdo? Y bueno, realmente hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy no hemos comentado ningún artículo, pero porque creo que hemos comentado bastantes cosas muy interesantes y no quiero que se alargue mucho más, porque ya vamos por los casi 30 minutos. Así que espero que os guste esta sección, por supuesto iré mejorando en ella, ha sido un poco de prueba para ver cómo podríamos hacerla, cualquier idea que se os ocurra lo agradezco y nada más. Para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks y, por supuesto, si estáis en YouTube, que me sigáis por allí. Ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos en el siguiente podcast.
¡Hasta luego!